Así como para la biología la unidad funcional es una célula, para la ecología la unidad funcional va a ser una población, y es el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es una población? Una población va a ser un grupo de individuos de una misma especie que habitan en un tiempo y espacio determinado y común. Recuerden que una especie es todos aquellos organismos que comparten dos características principalmente. Número 1, que pueden entrecruzarse entre ellos, y número 2, que tienen una descendencia fértil. El primer atributo de la población que vamos a comentar es el tamaño. El tamaño se refiere al número de individuos, es decir, al número total de individuos que compone una población. Por lo general es un número que no vamos a conocer de manera precisa y tenemos que estimarlo. Después tenemos el siguiente atributo, que es la densidad. Este atributo lo podemos calcular dividiendo el número de individuos por unidad de área. Por ejemplo, ¿cuántos organismos tenemos por metro cuadrado? En el caso de la figura que estás viendo en esta presentación, podrías intentar calcular cuántas aves de una misma especie están dentro del cuadro. Y si este cuadro lo semejamos a una hectárea, podrías dar la cantidad de organismos por hectárea. Como comentamos anteriormente, las poblaciones ocupan un lugar en el espacio, por eso tienen un tipo de distribución. Los patrones de distribución de las poblaciones son otro de sus atributos. Hay tres tipos de patrón de distribución. El primero es la distribución al azar, es decir, encontramos a los individuos de una población dispersos en su medio sin un patrón definido de acomodo. Los podemos encontrar en diferentes puntos del espacio, como el ejemplo que están viendo en la figura, o el ejemplo que pudiéramos ver de la distribución de los venados en el desierto. El siguiente patrón de distribución es el que conocemos como patrón uniforme, es decir, cuando observamos la distribución de una población, vemos un acomodo uniforme de los individuos de esta. Generalmente este tipo de distribución es característico de las plantas. Si has observado en la carretera hacia el Golfo de Santa Clara, podrías ver cómo el acomodo de las gobernadoras sigue un patrón de distribución uniforme. El tercer patrón de distribución es el que conocemos como distribución agrupada. Este es característico de invertebrados, por ejemplo, en zonas rocosas, donde se agrupan en manchones o montoncitos con el fin de protección generalmente, o de cubrir ciertas áreas de distribución dentro de su hábitat. Otro de los atributos de la población es la migración, definida esta como el desplazamiento colectivo de organismos de una especie. Este desplazamiento, por lo general, es cíclico y corresponde a un periodo anual. Estos desplazamientos se van a ver provocados o se van a iniciar debido a cambios en el ambiente que tienen que ver con los factores bióticos o factores abióticos de este. Un claro ejemplo de migración es el de la ballena gris. Sabemos que la ballena gris, cuando inicia el invierno y las aguas del Pacífico Norte empiezan a enfriarse debido a las corrientes frías que suben hacia esa parte, la ballena gris inicia su migración. Este es el factor que dispara la migración de la ballena gris.
hacia las aguas más cálidas en el Pacífico mexicano, donde vienen a reproducirse en la zona de Guerrero Negro y Laguna Ojo de Liebre. Entonces ahí vemos el efecto de los factores bióticos, reproducción y también alimento, vienen en busca de alimento, y los factores abióticos, los cambios de temperatura en el agua. Otro claro ejemplo de este tipo de migraciones es el de la mariposa monarca, que migra en invierno de los bosques de Canadá hacia los bosques de oyamel, que son un tipo de pino, en el centro de nuestro país, en los estados de Michoacán, Estado de México, básicamente. La migración también la vamos a poder dividir en dos importantes partes, ya que esto contribuye ya sea al aumento de las poblaciones o a la disminución de las mismas. Es decir, cuando tenemos inmigración dentro de una población, la población tiende a crecer, y cuando tenemos emigración, la población decrece. Otros atributos de las poblaciones y que están muy relacionados son la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Pero, ¿qué es la tasa de natalidad y qué es la tasa de mortalidad? ¿Y cómo se calculan estas? Cuando hablamos de la tasa de natalidad, nos estamos refiriendo al número de nacimientos dentro de una población. ¿Y cómo la podemos calcular? Pues bien, para poder obtener la tasa de natalidad, vamos a contar el número de nacimientos y lo vamos a dividir entre la población inicial. Y después lo multiplicaremos por 100. Esto es para poder expresar este tipo de tasa de natalidad en porcentaje. De igual forma, la tasa de mortalidad es algo semejante, pero en este caso lo que vamos a contabilizar es el número de muertes dentro de una población. En este caso, para obtener la tasa de mortalidad, vamos a dividir el número de muertes entre la población inicial y posteriormente lo multiplicaremos por 100. Ahora bien, las poblaciones al crecer presentan cierto tipo de crecimientos. Estos crecimientos pueden ser expresados por modelos poblacionales. Como comentamos anteriormente, generalmente no vamos a poder contar a todos los individuos de una población, ni tampoco vamos a poder contar a todos los que nacen o a todos los que se mueren. Por lo tanto, tenemos que tratar de calcular cuántos son estos números. Por esto es necesario trabajar con modelos poblacionales. Es decir, a través de modelos matemáticos vamos a poder expresar el crecimiento o vamos a poder simular o calcular el crecimiento de una población. Hay varios modelos de crecimiento poblacional, pero para los fines de nuestra clase solamente vamos a hablar de dos tipos de crecimiento. Y que probablemente ustedes van a encontrar uno u otro tipo en el ejercicio que van a realizar posterior a esta presentación. El primer tipo de crecimiento del que vamos a hablar es el crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial se define como el crecimiento de una población que se multiplica por un factor constante en intervalos de tiempo constante. Este tipo de crecimiento o de modelo se le dice que tiene una forma de J. Si ven ustedes la forma de la gráfica, asemeja a la letra J. Y en estos días está muy de moda este tipo de crecimiento porque es justamente la fase de crecimiento en la que va el famoso SARS-CoV-2, que es el coronavirus. Tiene una fase exponencial. Si ustedes han visto las noticias en estos días o revisan las noticias en estos días, van a ver que estamos